Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? En nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? En nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana me ha correspondido compartir con ustedes una porción de la Escritura. Vamos a estar conversando un poco en el versículo 23 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, donde Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre el reino de Dios. El pastor compartía la semana pasada, dentro de muchas cosas, la diferenciación entre la iglesia y el reino. Hemos estado escuchando los miércoles también, donde este miércoles se nos decía que debíamos dar esas muestras de ser ciudadanos del reino de Dios, así como cada persona manifiesta en su acento, en su cultura, es su nacionalidad. Nosotros como miembros del reino de Dios deberíamos mostrar esa nacionalidad o esa ciudadanía del reino al resto de las personas. Nosotros en nuestros países occidentales, sobre todo en Latinoamérica, tal vez esa idea de un reino, de un gobierno teocrático, es un poco extraña, sobre todo porque miramos con sospecha muchas veces a nuestros gobernantes por las consecuencias o, digamos, los errores que como humanos se cometen y cómo se llevan a veces con injusticia, la corrupción. Entonces, pensar en gobiernos, en reinos, nos es un poco extraño. Sin embargo, los creyentes sabemos y entendemos que somos parte del reino de Dios y todo reino tiene un soberano. En este caso, Dios. En nuestro caso, Dios es el rey soberano. De hecho, hay un himno que dice que Jesús es el rey soberano. Se habla de Jesús, de Cristo como el soberano de toda la creación, de Dios, soberano de toda la creación. De hecho, una de las
características, digamos, que definen a Dios es que uno, Él es creador, pero también es soberano de la creación. Entonces, para nosotros, los creyentes, la idea de un reino de Dios difiere mucho de los reinos terrenales. ¿En qué? En que, en primer lugar, no es un reino el cual es alternativo, quiero decir que hay un cambio de gobernante cada cierto tiempo, elegido por votación popular. No, no es así. Dios es soberano y es eternamente rey. Nosotros eternamente sus súbditos, sus seguidores. Aparte de eso, hay justicia, hay paz. Y es un reino eterno. No es un reino que dure un determinado tiempo. Es un reino eterno. Ahora, viene a mi memoria el año pasado, cuando llegué a este país, en Proforme, estudiamos ese tema del reino de Dios. Estudiamos la ciudadanía, nuestra ciudadanía, la ética del reino. Y pensando en eso, llegó a mi mente, bueno, ¿qué cosas podemos nosotros hacer para entender y para compartir con otros lo que implica, lo que significa ser un miembro de ese reino, ¿no? Y entre muchas, recordaba que Jesús, una de las cosas que muestra la encarnación es que, Jesús es nuestro soberano, nuestro rey, pero también mostró en su humanidad cómo debía comportarse un miembro o ciudadano de ese reino. Él es, si queremos, el arquetipo del ciudadano modelo. A él debemos imitarle para parecernos, para llegar a ser los mejores ciudadanos del reino. Mientras más nos parezcamos a Cristo, mejores ciudadanos del reino seremos. Y dentro de todas las cosas, Jesús en un momento se dirigía a sus discípulos en este proceso de discipulado. Recordemos que ese discipulado, y vamos a hablar de eso un poco, es hasta que alcancemos la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo y seamos, en consecuencia, mejores ciudadanos del reino. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa seguir a Cristo, parecerse a Cristo, ser un discípulo de Cristo para llegar a ser ese mejor ciudadano del reino? Y Jesús planteó estas tres cosas que debemos hacer nosotros. En este momento, en esta situación, le seguían grandes multitudes. Había pasado la confesión, Pedro acababa de decirle que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dentro de todas las multitudes que le seguían, sabemos que muchos le seguían, Jesús les hace una declaración muy importante. Y les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere realmente parecerse a mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y le siga. Son tres cosas muy importantes, que a veces las tomamos por sentado o a veces no las asimilamos correctamente. Entonces, ¿qué significan estas tres cosas? Entonces, si lo vamos a aplicar un poco a este tema del reino, podemos decir que para ser un ciudadano del reino o un discípulo de Cristo y en consecuencia un ciudadano del reino, lo primero que tenemos que hacer es someternos absolutamente al soberano. La primera actitud que debemos tomar es esa de sumisión a Dios, sujeción a Dios, a Cristo, pero totalmente, no parcialmente. Entonces, debemos someternos por completo al soberano, a nuestro maestro que es Cristo. Y por eso él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Debemos negar, someter el yo a su voluntad. Jesús en algún momento, en todo su ministerio, luego de anunciar su padecimiento, muerte y resurrección, dentro de su discurso, dirigiéndose a aquellos que le seguían, le dijo estas palabras. Pero también les dijo en muchas oportunidades, en Juan 15:16, por ejemplo, les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús deja manifiesto en Juan 6, en Juan 15, que Él es el quien nos escogió a nosotros. Él escogió a su pueblo
para que le siguieran. Dios es un Dios que elige también a su pueblo. Dios nos llamó a nosotros, así como sigue extendiendo su llamamiento a todo aquel que en él crea, para que le sigamos y seamos parte de ese reino. Pero dentro de vamos a decir, de las acciones que debemos tomar, es de someternos a él. No puede haber dos gobernantes en este reino, como no puede haber dos gobernantes en mi vida. Una de las características que debe identificarme como un discípulo de Cristo y en consecuencia como un ciudadano del reino de Dios, es que mi gobernante es Dios. No es posible decirle a Dios, bueno, sí, yo quiero ser parte de tu reino, parte de tu pueblo, pero eso sí, en mis términos, según mis condiciones, ¿ok? Yo pongo las condiciones. Eso no funciona de esa manera. Dios es el soberano y Dios demanda de nosotros, espera de nosotros completa rendimiento a Él. Nuestro corazón le entregamos a Dios, nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad. Eso quiere decir que Él gobierna. Hemos visto a lo largo de la historia las consecuencias funestas de que el hombre decida ser su propio gobernante, gobernantes de otros y, en muchos casos, incluso de autodeterminarse Dios. Es terrible las consecuencias, las seguimos viviendo hoy. Por eso, el reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de verdad, porque es aquel en el que solamente hay alguien que toma las decisiones y es Dios. Dios establece las reglas y son reglas para nuestro beneficio. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, no solamente nos identificamos como ciudadanos de su reino, como sus hijos, sino que disfrutamos también de esa soberanía y soberana protección y provisión de ese Dios justo, Dios bueno, Dios amoroso. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es someter el yo a su voluntad. En la iglesia hay una sola cabeza, que es Cristo. Esta es una acción que nosotros someternos a Dios, que se realiza una vez. No es una cuestión de que, bueno, yo entramos y salimos, alternamos, un tiempo Dios, un tiempo yo. No, cuando nos negamos, de hecho es un verbo en pasado puntual, es una acción llevada a cabo y listo, se llevó a cabo, nos sometimos a Dios y se extiende en el tiempo. Es una orden también de Dios, no es una recomendación. Bueno, si tú quieres lo puedes hacer y si no, bueno, puedes ser parte del reino, no importa, bajo tus términos, está bien. Aquí todos somos libres de gobernarnos. No. Dios demanda de nosotros esa sumisión. Y en tercer lugar, el verbo en el que lo vemos es una voz reflexiva, o voz media también. Es una acción que se lleva sobre nosotros mismos. Es una acción que cada quien debe hacer personalmente. Cada quien decide ser, de cierta manera, someter su voluntad a Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y cuando hacemos eso, mostramos a los demás esa identificación. Tenemos esa identidad y somos identificados porque Dios gobierna en nuestra vida. Y cuando eso pasa, las cosas pasan bien. Las cosas funcionan correctamente. Porque tenemos a un Dios que es sabio, que es justo, que no se equivoca, que no cae ante la tentación de la corrupción. Es puro, es santo. El reino de Dios se caracteriza de un gobernante santo, puro, verdadero, y de unos súbditos que se rinden ante él, porque entienden y saben que es lo que es mejor y es lo que Dios espera. En segundo lugar, aparte de someternos ante Dios, Jesús le dice a sus discípulos también que deben llevar su cruz. Otro texto dice que lleven su cruz cada día. Negarse a sí mismo, entonces, es asumir el reto de seguir al Señor dejando de lado el yo. Ese yo que quiere hacer lo que quiere, ese yo que es altivo y orgulloso. Todo lo que nos conforma, entonces, debe estar sujeto a Cristo y esto es algo muy importante. Ahora, llevar la cruz. Muchas veces nosotros podemos interpretar esto tal vez de manera metafórica. Bueno, llevar la cruz es simplemente asumir, no sé, esas que por ser cristiano, por ser parte del reino de Dios, vamos a padecer de cierto menosprecio, tal vez vamos a tener que cumplir con ciertas
actividades, bueno, tal vez las personas nos van a mirar mal. No. Cuando nosotros vemos el momento histórico en el que Jesús dice estas palabras, camino en Lucas se nos dice desde el capítulo 9 en adelante, que Jesús va de cara a Jerusalén, que Jesús se dirige hacia Jerusalén. ¿Y qué le espera a Jesús en Jerusalén? Le espera la cruz, pero no es una cruz metafórica solamente, es una cruz muy real, es una cruz de padecimiento, es una cruz de ignominia, es una cruz de martirio, es una cruz finalmente de muerte. Era muy real esa cruz. Cuando Jesús llevaba su cruz, era una cruz bastante pesada, era una cruz que dolía. Cuando nos pide a nosotros que llevemos nuestra cruz y pensamos en esta idea de una cruz real, que significa la ignominia, la vergüenza muchas veces, perder muchas cosas, e incluso estar dispuestos a perder la vida, entonces empezamos a entender lo que significa. A lo largo de la historia también hemos sabido de muchas personas que han estado dispuestas a dar su vida por su patria. Todavía hoy, muchos soldados han ido a la guerra a defender su país, a defender su nación, porque creían en eso, porque sentían que era su deber como ciudadanos de ese país. Y es un honor incluso para muchos dar su vida en defensa de su nación. Pero cuando se trata entonces de nosotros los creyentes de manifestar esa misma actitud, a veces no vemos los mismos resultados. Sí lo hemos visto en la historia, pero a lo que quiero llegar es que también nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por esta ciudadanía que tenemos, por esta nación que tenemos, esta patria celestial que tenemos. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Eso significó la muerte, significó la vergüenza. Para nosotros, de nosotros no se espera menos. Por supuesto, nuestra muerte no va a salvar la vida de la humanidad, no va a limpiar el pecado a nadie. Muchos estuvieron dispuestos a lo largo de la historia de sacrificar su vida, y de hecho muchos fueron a la cruz literalmente, por Cristo, porque entendieron que esa era la verdad, que valía mucho más que cualquier cosa, que la vida misma. Jesús a lo largo de las parábolas compara el reino con una perla, con algo muy valioso, por lo cual vale la pena dejarlo todo con tal de retenerlo. Estar dispuesto a llevar la cruz es estar dispuesto a renunciar a todo e incluso estar dispuesto a dar su vida para poder ser parte de él, por ser parte de ese reino. Nosotros entendemos entonces esta cruz como ese símbolo de muerte. Tal vez actualmente no nos pasa en muchas partes del mundo y se prueba de manera más tangible, de manera más real. Pero si estamos dispuestos a hacerlo, cualquier otra prueba parece menor. Si estamos dispuestos incluso a renunciar a nuestra propia vida, perder el estatus social, perder una situación económica, tal vez una enfermedad, tal vez una persecución, tal vez que nos insulten, es poco, porque nosotros estamos dispuestos a llegar a lo máximo con tal de ser fieles a Dios, de ser fieles a nuestra nacionalidad santa, dar la vida. Jesús dio su vida, mostró como ciudadano modelo que estuvo dispuesto a dar su vida, en este caso por nuestra salvación. Los creyentes entonces también debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por el reino. En tercer y último lugar, Jesús le dice a sus discípulos: sígueme. En muchas porciones de la Escritura nosotros encontramos esta expresión: sígueme, sígueme, sígueme. Jesús repitió esta palabra 11 veces. Y ciertamente todo este sermón gira realmente hasta este punto. Seguir a Cristo. Esto es ir en pos de Él. Es ser su discípulo. ¿Y qué significa esto? Significa seguirle hasta imitarle y llegar a parecernos lo más que podamos
a Cristo. Él es el estándar, Él es la medida de perfección. No es una cosa como que nosotros establecemos nuestro límite, bueno, hasta aquí llegamos, sino que Él es la medida de perfección. Es a Él a quien nos queremos parecer. Por eso, cuando hablamos del arquetipo del ciudadano que queremos ser, debemos plantearnos ser como Cristo. No es una medida fácil, lo sé, pero es la medida que Dios estableció. Y ese proceso discipular es un proceso discipular. Seguir a Cristo, parecernos a Él, ir corrigiendo, ir cambiando, dejándonos transformar, ser guiados por el Espíritu Santo. Todas estas cosas son las que nos van a llevar a parecernos a Él. Recordemos lo que dice, que Él es la medida. Dice que Él es el estándar. Efesios capítulo 4 creo que nos dice que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un reto bastante grande, pero es el reto que se nos plantea a todos los creyentes. En muchas artes lo vemos, en muchas disciplinas. Hay personas que se enrolan en diferentes disciplinas para estudiar cualquier arte, cocina, artes marciales, la música. Y siempre se busca una persona que sea el maestro y se trata de parecerse lo mejor posible al maestro en cuanto a cómo, en su técnica, en su ejecución, en cualquiera sea de estas cosas. A veces hay disciplinas en las que las personas pasan mucho tiempo cerca de ese maestro para llegar a aprender lo más posible, asimilar lo más posible y dominar el arte en su perfección. En la música, como dije, en la cocina, en las artes marciales, en las universidades. Pero nosotros tenemos un maestro perfecto, que no se equivoca, que es santo, que es Dios. Y debemos buscar parecernos a Cristo. Entonces, hermanos, hablamos de que para ser un discípulo de Cristo y en consecuencia un ciudadano de este reino, debemos hacer tres cosas. Bueno, hay tres cosas que deben identificarnos. Uno, que nos sometemos por completo a Dios. No se trata de que, bueno, sí, soy, pero eso sí, yo me gobierno a mí mismo. En segundo lugar, llevar nuestra cruz, estar dispuesto a dar nuestra vida por esto. No es tampoco como que, bueno, no. Mientras la carga no sea tan pesada, mientras sea una cruz metafórica en la cual solo implique algunos sacrificios menores, yo estoy dispuesto a seguir, a ser parte de este reino. Pero en lo que se ponga difícil, te advierto, yo dejo la cruz de lado y sigo caminando. No funciona de esa manera. Y debemos seguirle hasta el final, hasta parecernos a Él. Se implica entonces someterse a Dios, nuestra voluntad sometida totalmente a Él. Estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de perderlo todo si es necesario, por Cristo, por su reino, y seguirle, parecerse a Él, buscar siempre parecernos a aquel varón perfecto que es Jesucristo. Imagínense, hermanos, por un momento, un mundo donde todos imitamos a Cristo, donde todos ponemos la otra mejilla. La lógica dice que nadie tendría que hacerlo, porque todos estamos dispuestos a poner la otra mejilla, donde todo el mundo ama a su prójimo, donde todo el mundo está dispuesto a sacrificarse por su prójimo. Imagínense un lugar, un reino, un mundo donde nosotros vivamos de esa manera. Eso es lo que Dios va a establecer. Ya está en medio de la iglesia, el sí, pero todavía no, porque esperamos la manifestación perfecta de ese reino, completa y absolutamente, sobre toda la creación. Jesús es el Rey soberano, dice el libro. Él es el único que debemos seguir. Él es el verdadero soberano de toda la creación. Nosotros somos sus súbditos y debemos imitarle, seguirle cada día con nuestra cruz, dispuestos a llevar hasta lo último esa cruz, hasta la muerte. Así le signifique vergüenza, sacrificios económicos, sacrificios de salud. Viene a mi mente ahora personas que hoy están en ciertas partes del mundo renunciando a cualquier beneficio, sometidos a cualquier persecución, porque son ciudadanos del reino y manifiestan esa ciudadanía
en la predicación. Entonces, hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo, seguirle y ser fieles discípulos para alcanzar esa actitud, esa altura, en la medida de lo posible, con la guía del Espíritu Santo, de su santa palabra, y veremos cómo Dios transforma a la humanidad en su reino, según su soberana voluntad. Vamos a orar. En esta mañana, Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu guía. Ayúdanos, Señor, como siervos tuyos, a parecernos a tu Hijo Jesucristo en todo, a negarnos a nosotros mismos, sometiéndonos a ti, a llevar nuestra cruz, Señor, esa cruz que significó para Jesús la muerte, la vergüenza, pero que Jesús resucitó, dándonos a nosotros esperanza de vida y entrada a ese reino, Señor, donde tú gobiernas soberanamente. Queremos seguirte. En el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por nuestra iglesia, por la situación país, por la situación mundial, para que tu soberanía se manifieste, Señor, en toda la humanidad, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.